Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, que transmitimos todos los lunes en punto de las 9 de la mañana para usted y contarle un poquito sobre los datos más relevantes de la economía nacional e internacional, aquello que afecta su bolsillo directamente. Bueno, es un placer para mí dirigirme a usted el día de hoy a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta y el 89.5 en frecuencia modulada por Radio Universidad. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión del día de hoy de Economía al Día en Pesos y Centavos. Vámonos a nuestra cortinilla de precios y cotizaciones de este lunes 10 de noviembre, ya en la recta final del año, para ver cómo amanecemos el día de hoy. La realidad es que, antes de que me pongan la cortinilla, los datos económicos reflejados para este cierre de año, pues sí, efectivamente, denotan una cierta fortaleza del peso, algo de volatilidad, hay que decirlo. Es una moneda que en una comparación con varias monedas extranjeras, evidentemente se ha fortalecido. El dólar sigue mostrando algunas muestras de debilitamiento, y particularmente en esta mañana el peso comienza ganando, ¿no? En esta mañana la tendencia del peso es ascendente. A la compra tenemos un peso dólar 16.80 y a la venta 19.15, lo que nos da un tipo de cambio interbancario muy cercano a los 18.40, 18.39. Durante esta mañana se espera, o durante el resto del día se espera, una oscilación entre 18.39 a 18.50. Más o menos esa es la especulación de este día. Evidentemente, pues tendremos que verificar este dato conforme pasen las horas, pero efectivamente es un peso fortalecido con respecto al dólar. Y es que la economía estadounidense ha tenido varios temas, este impasse en el Congreso, en el cual, pues bueno, las dos fuerzas más importantes, la fuerza republicana y los demócratas, se han enfrentado en el Congreso en Estados Unidos y han tenido pues desacuerdos importantes en cuanto a el presupuesto. Esto ha provocado un paro en el gobierno federal, bueno, en algunos funcionarios, está cercana la cifra a casi 1 millón de funcionarios que han tenido que parar. Básicamente es una especie de vacaciones sin derecho a sueldo, lo que está provocando, por supuesto, un debilitamiento en la economía norteamericana, también algo que no se había visto pues en muchos años. Esta situación en que la ley exige que exista un acuerdo en la Cámara para que se pueda ejercer presupuesto 2026, cosa que no ha ocurrido, y pues bueno, 40 días. A parecer, los datos sugieren que ya este cierre de gobierno federal está próximo a concluir, lo que, pues bueno, fortalecería algunos indicadores. Más tarde vamos a ver un poquito, sobre todo en el tema del petróleo, donde se está pues fortaleciendo este indicador. Y bueno, en cuanto al euro, le puedo decir 20.45 a la compra y 22.55 a la venta. Igual, también con una volatilidad muy pequeña. El euro en los últimos días ha mostrado más fortaleza, por ejemplo, que el dólar, lo que implica, pues bueno, ya una mayor confianza en esta zona euro en cuanto a inversión. Y pues bueno, el peso también ha mostrado, insisto, un buen comportamiento. Entonces, pues bueno, en el tipo de cambio, en la volatilidad a corto plazo, un poquito más fuerte que la volatilidad a nivel anual en cuanto al tipo de cambio peso-euro, pero manteniéndose unas cifras estables en estos dos comparadores importantes de divisa internacional. Vamos a ver cómo amanece el petróleo, que es un dato también muy relevante y que nos dice cómo está moviendo la economía. Y es que hay que decirlo, las mezclas West Texas y la mezcla Brent, que son nuestros referentes más importantes, son los que publicamos aquí en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos, perdieron alrededor del 2% durante la semana pasada. Es decir, petróleo internacional sigue a la baja, $59.75
de dólar el barril de West Texas Intermediate y la mezcla Brent $63.63. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ya digamos que en la víspera del día de hoy, bueno, ya en esta mañana hay una pequeña o ligera recuperación en ambas mezclas, precisamente por lo que le acabo de comentar, ¿no? El dato de que el cierre federal en Estados Unidos puede ya llegar a su fin en los próximos días, quizás en las próximas horas, pero pues bueno, habrá que esperar. Lo cierto es que ya hay datos optimistas, el petróleo comienza a repuntar, sin embargo la pérdida ya absorbida ha sido importante. ¿Qué está ocurriendo? Pues se está acumulando una cantidad importante de petróleo en los buques internacionales. También en lo que sería el almacenaje de petróleo internacional, pues se está acumulando. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay demasiado petróleo, por así decirlo, entonces, pues bueno, hay demasiada oferta, no hay una demanda, digamos, fuerte, y entonces, pues, las mezclas siguen perdiendo. Igual, las demandas internacionales de las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, siguen sin repuntar, precisamente por sus dos dinámicas de economía interna. Ya le comenté un poquito la dinámica de la economía estadounidense, y bueno, la dinámica en la economía de la República Popular China, que también de alguna manera con sus cifras sigue sin repuntar. Entonces ahí tenemos precios de petróleo en debilitamiento que, bueno, determinantemente influyen en la gasolina o en los combustibles. Fíjese usted, en la mezcla Magna, 21 pesos con 18 centavos en general o en promedio a nivel nacional. Gasolina Magna en este indicador, gasolina de mayor octanaje 23, o la gasolina premium, la rojita, 23 pesos con 49 centavos. En promedio, por ejemplo, usted observará que en el estado de Querétaro estamos ligeramente arriba de estos indicadores, pero bueno, estos son promedios nacionales. Dice el 23 pesos con 20 centavos a nivel nacional. Y bueno, déjeme decirle que otra vez Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, por lo que le acabo de comentar, ¿no? El petróleo en realidad está en una tendencia bajista, aunque en esta mañana empieza a repuntar, empieza a recuperar un poquito de terreno. Lo cierto es que pues no hay datos que para la Secretaría de Hacienda le hagan subsidiar el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, en los combustibles. Entonces, pues por decirle un dato, más o menos usted, si es consumidor de diésel, está cercano a los 7 pesos, poquito más de 7 pesos, sino que los 7 pesos con 9 centavos. En el caso del diésel, este impuesto se paga completito. En el caso de la gasolina Magna, son 6.40, 6.50 más o menos de impuesto. Y en el de la gasolina Premium, 5.50, ¿no? Así más o menos es lo que usted está pagando por un tema referente a impuestos en cuanto a los combustibles. Y pues bueno, así amanecen las cosas en esta mañana de 10 de noviembre. Y bueno, pues como una nota importante, ya después de darle pues este antecedente de lo que serían los indicadores principales en México y el mundo, déjeme decirle que pues el pasado jueves la Junta de Gobierno del Banco de México decide nuevamente dar pues un impulso a la baja a la tasa de interés referencial de 7.50 que se encontraba, 25 puntos base para abajo, 7.25 tasa de interés referencial. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante conocer este dato? Bueno, es que la realidad es que la economía de México parece no estar repuntando y la inflación parece todavía estar hasta cierto punto bajo control, si no consideramos por supuesto los alimentos, que esos han seguido con una tendencia alta en cuanto a inflación, pero como digamos el dato de la inflación refiere todos los productos o una canasta de productos que no únicamente incluyen alimentos, pues bueno, queda más o menos en control. Y esta situación hace que, bueno, tomando en cuenta la inflación, un peso fortalecido. Entonces, cuando hay un peso fortalecido, las remesas estadounidenses no causan el mismo impacto, el mismo poder de compra en las y los mexicanos. Entonces, esta situación también refiere. Y bueno, ahí en el tercer trimestre del año, también datos económicos que no favorecen a la economía mexicana, es decir, pareciera haber una contracción. La gente
pudiera estar comprando, no pudiera, de hecho lo está haciendo, está comprando menos, hay menos impulso. Entonces hay una especie de espiral. Si compras menos, también de alguna manera los inversionistas, al no ver tanto movimiento en cuanto a su demanda de productos y servicios, tampoco se anotan para invertir más. Y pues también la generación de empleos, si no inviertes, pues bueno, hay menos empleos. Entonces hay una contracción pues ya detectada, ligera, pero detectada en el tercer trimestre del año. Entonces hay varios datos que indican, bueno, para el Banco de México es importante, entonces, estimular un poco la economía. Si tenemos más o menos una inflación decente o en el punto de control del Banco de México, y tenemos datos donde la economía todavía, digamos, no se acelera, pues vamos a abaratar un poquito el costo del dinero, ¿no? Entonces, esta tasa de interés referencial, que insisto, se usa como un esquema básico para ya fijar, por ejemplo, las tasas de interés de las tarjetas de crédito, las tasas del crédito automotriz, hipotecario, y también se utilizan como una tasa de inversión para atraer inversión, ya sea interna o externa. Pues es importante que se solidifique la economía y bueno, se impulse un poquito el movimiento. Entonces, esa decisión se ha tomado ya en el Banco de México, 4-1. Otra vez Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, vota en contra. También ahí es importante conocer cuáles son los argumentos para hacer a favor o en contra, pero digamos que los otros 4 miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México votan a favor y nos vamos 25 puntos base hacia abajo. Sí, además, la gobernadora del Banco de México deja ver muy claramente que podría haber hay otra Junta de Gobierno antes de terminar el año 2025, aunque ya nos encontramos en la recta final, todavía habrá una Junta de Gobierno más en más o menos un mes y podría haber otro descenso más. Interesante lo que puede llegar a ocurrir en la temporada decembrina. En México generalmente hay un mayor impulso en ciertos productos y servicios, por ejemplo el sector turístico, que recibe un impulso especial, ciertos productos que también se adquieren de una manera importante, impulso que dan los aguinaldos, el impulso que da, por ejemplo, el tema de Black Friday, pues bueno, puede más o menos, o el Buen Fin, como le llamamos en México, puede impulsar un poquito la economía hacia el final del año. Pero bueno, son datos que habría que analizar y que son especialmente importantes. Pero bueno, déjeme comentarle ya en otra nota lo que de alguna manera se está anticipando ya en este final de año. Ya le comentaba yo que pues los datos, a pesar de que el peso sigue siendo una moneda bastante fortalecida, y hoy, por ejemplo, hay un índice dólar que mide la comparativa entre lo que sería el dólar mismo, el tipo de cambio dólar, y una canasta de monedas. Y el índice dólar pues va hacia la baja. ¿Qué quiere decir? Que el dólar se está debilitando ya en los últimos días, lleva ya un ratito siendo débil, algunos días ya en consecutivo, y bueno, el peso pues bueno, de alguna manera sigue fuerte. Lo cierto es que hay otros datos, como el que le comentaba del tercer trimestre del año, con datos pues no de una economía fuerte, y el tema del empleo, que también van hacia la baja, que pues bueno, empiezan a preocupar un poquito en la economía. Déjeme darle los datos ya específicos. Por ejemplo, en el mercado laboral, se generaron en 2025 del periodo enero a septiembre, o sea, los primeros 9 meses del año, y es lo que le comentaba, hasta el tercer trimestre del año, se generarían 333,000 puestos de trabajo. 333,000 puestos de trabajo. Si bien son puestos generados nuevamente, lo cierto es que la población demográficamente sigue creciendo. Nuestra población sigue teniendo una tendencia arriba y pues bueno, esta generación de empleos tiene que satisfacer cómo se van de alguna manera incorporando a la vida laboral quienes en un momento determinado pues dejan sus carreras técnicas, dejan sus carreras profesionales, o quienes de alguna manera ya se incorporan directamente al sector formal de la economía. Y bueno, este incremento debería ser un poquito mayor. ¿Por qué se lo digo? Porque estos 333,000 puestos de trabajo representan una creación 26.9, casi 27% menor que la que se observara en el mismo periodo 2024.
pues siendo la cifra más baja desde 2009. Esto es una contracción ya en la generación de empleos. Y bueno, ya hay otro dato importante, la generación de patrones afiliados al IMSS acumula ya 17 meses consecutivos con caídas anuales, o sea, comparando a lo que sería a tasa anual, cómo se están incorporando los patrones al IMSS, y comparado el mismo mes, o sea, septiembre de 2025 contra septiembre de 2024, octubre de 2025 contra octubre de 2024, comparando anualmente estas tasas, pues bueno, lo que tenemos es que ya son 17 meses consecutivos en caídas anuales, un comportamiento, pues bueno, que generalmente se ve en crisis económicas. Esa palabra, pues bueno, la hemos escuchado por muchos años, ¿no? La palabra crisis económica. Bueno, ahora sí debo comentarle que son datos que, si bien no representan un semáforo en rojo, o sea, una economía paralizada, sí son temas que seguramente ha analizado el Banco de México para, pues de alguna manera, tomar la decisión que tomó, ¿no? Acelerar, estimular un poquito el consumo a través, por supuesto, de abaratar el crédito. Y bueno, déjeme decirle otro dato. En el caso de la informalidad, bueno, ¿qué pasa cuando en una economía tenemos una tendencia a no contratar tanto en puestos formales? Bueno, muchas veces esos puestos son absorbidos por el sector informal, y pues bueno, así es más o menos como está dándose el terreno. En febrero de 2024 llegó a su punto más bajo el tema de la contratación en la informalidad. Sin embargo, desde febrero de 2024, ya ha pasado bastantes meses ya, prácticamente año y medio, ha ido poquito a poquito en un incremento, y hoy se encuentra en 54.8% de la población ocupada. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si bien en el sector formal de la economía se está pues tendiendo a contratar menos, quizá por el efecto que ocasiona para los patrones el absorber, a lo mejor en un momento donde la economía no tiene tanta demanda para productos y servicios, absorber las prestaciones, entonces se van al sector informal de la economía. Y si usted lo piensa así, pues más de la mitad de mexicanas y mexicanos se encuentran en este sector. Y aquí, pues mencionar que muchas veces se trata de cierto desconocimiento que hay sobre los diferentes esquemas que hay para poder incorporar poco a poco a empleadas y empleados en el sector formal de la economía, y también, por otra parte, el temor, ¿no?, de que, pues bueno, la liquidez de las empresas, de las organizaciones, finalmente baje al tener una carga tributaria y una carga, pues bueno, en cuanto a prestaciones importante. Este es un dato que llama mucho la atención, ¿no? 54.8% de la población ocupada que se encuentra, pues bueno, en el sector informal. Pues bueno, ahí estaremos analizando en el resto del año cómo se da esta situación. Y bueno, comentarle el tema de las remesas. Ya se lo anticipaba yo hace unos minutos. ¿Qué está pasando con las remesas? Bueno, a través de las diversas políticas del señor Donald Trump, ya es importante decirlo, las remesas han ido, y lo hemos anunciado en este programa, han ido disminuyendo. O sea, se está recibiendo ya una menor cantidad de remesas. Pero además, un dólar debilitado, un peso fortalecido, pues hacen que esos dólares no causen el mismo efecto que otros años. Y en esta ocasión, este poder de compra, el poder adquisitivo de las remesas, sumando pues estos factores que ya le he comentado, menor cuantía en las remesas, y también pues un debilitamiento del dólar, que es la moneda, la divisa en la que se envían originalmente estas divisas, pues hace que se pierda alrededor del 13% en poder de compra, ¿no? Es una especie de enfriamiento en lo que se refiere a pues bueno, lo que serían las remesas. Y se tendría que estar viendo qué ocurre. Bueno, pues cuando se recibe menos cantidad, en este caso de pesos, se puede comprar menos. La economía, que de alguna manera recibe cierto impulso a través de las remesas, pues también se resiente. Y este es un dato que también seguramente se está analizando. Y pues bueno, le comentaba que la inflación en los alimentos pues no cede. Más o menos
en realidad de puros alimentos estamos hablando de 5.34% anual, lo cual pues es por encima de lo que es el dato de control tan comentado en este programa del Banco de México de 3% más menos 1%. Y bueno, ahora sí, cuando sumamos otros servicios, otros productos en esta canasta con la que se mide la inflación, pues llegamos al 3.76 en el que se encuentra más o menos ahorita. Y pues bueno, por eso podríamos decir que se encuentra una inflación bajo control, pero tenemos efectivamente un dato de inflación alimentaria pues importante, ¿no? Mire, la tasa objetivo, si usted revisa el Banco de México el día de hoy, en resumen de lo que le acabo de platicar, la tasa objetivo la va a encontrar ahora en 7.25%. La inflación en general es 3.57 y aquí viene lo bueno, la inflación subyacente está fuera, ¿no? Está fuera del indicador de 3% más menos 1%, cayendo a 4.28%. La inflación subyacente pues es la que no considera elementos volátiles, ¿no? Como los combustibles y ciertos productos agrícolas. Entonces ahí tenemos una inflación que bueno, es importante considerar y que bueno, de alguna manera fija indicadores muy importantes. Bueno, nos queda solo algunos minutos para comentarle algo que también yo creo que es digno de mencionarse. El ejercicio a nivel federal de lo que sería el presupuesto para la educación, un tema ampliamente discutido en las últimas semanas, en los últimos días, y que afecta directamente a muchas instituciones educativas, llámese por supuesto Universidad Autónoma de Querétaro. Y es que nuestras autoridades dentro de la universidad han anunciado que el incremento federal para 2026 es de alrededor de 1.69% respecto al año anterior. Es un incremento pues muy marginal, si bien es más, efectivamente no compensa temas como por ejemplo la inflación. ¿Qué puede anticipar esta situación? Pues una significativa reducción en cuanto a diferentes rubros en el presupuesto de nuestra institución y de muchas otras instituciones. Esta situación, pues bueno, puede dejar a la universidad en un tema de pues dificultad para operar diversos programas que se tienen al interior. Esta es una situación que se tiene que revisar. Sin embargo, la semana pasada nuestra rectora, la doctora Silvia Maya, se presentó en el Congreso Federal y bueno, estuvo gestionando fondos para nuestra institución. Esperamos, por supuesto, recibir noticias favorables. Sabemos que se está haciendo todo lo posible para que nuestra institución en 2026 pueda operar con normalidad. Y pues bueno, estaremos muy pendientes en la próxima emisión de comentarle, bueno, cuáles van a ser, pues bueno, estos caminos, estas alternativas que puede tomar nuestra institución y todas las instituciones a nivel federal que reciben presupuesto para operar, y llámese la educación. Y en realidad, pues bueno, en cuanto a presupuesto de educación y el porcentaje que a nivel federal aporta el gobierno federal al tema de la educación comparado con el PIB, sigue alrededor de 1% por debajo de lo que se recomienda en cuanto a ejercicio del gasto y de la operación. Bueno, así hemos llegado al final de esta edición de 10 de noviembre. Estaremos siempre, como siempre, muy pendientes de sus comentarios en redes sociales para poder de alguna manera ir platicando con ustedes sobre los pormenores de la economía que hemos comentado en la edición del día de hoy. Hay datos que sugieren algo de preocupación en la economía. Quisiera haberle comentado noticias un poquito más optimistas. Habrá que estar pendientes. Un presupuesto un poco disminuido en el terreno de la educación, datos de la economía que parecen no acelerar o dar optimismo. Esperemos que el cierre del año 2025 sea mucho mejor de lo que en estos momentos se encuentran los indicadores. Hasta aquí mi participación en la edición del día de hoy. Pues espero que se sienta informado. Nos veremos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias
Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.